30 Introducción a la Teología, una perspectiva pentecostal. 2 El Dios verdadero. Capítulo En una pequeña aldea, miembros de una tribu animista adoraban y sacrificaban cabras y pollos a un pedazo esculpido de madera que había sido colocado derecho en la tierra. Las personas decían que en una ocasión esta madera les hablaría dándoles direcciones. Entonces un misionero llegó y predicó en una cruzada evangelística cerca de la aldea. Durante la cruzada, los líderes de la aldea aceptaron el evangelio y renunciaron a su Dios antiguo. Hoy día ellos adoran al verdadero y único Dios. Escuchamos muchos testimonios como estos por los cuales adoramos a Dios, aunque muchas personas alrededor del mundo siguen adorando a un número de diferentes dioses. Algunos en el Caribe hacen dioses de cemento. Estatuas del Buda abundan en el lejano oriente. Algunos adoran a sus ancestros. Los hindúes proclaman que existen más de 300.000 dioses. Una cosa que separa al cristianismo de muchos otros sistemas religiosos es que nosotros creemos que hay un solo Dios que está por encima de toda creación. Aunque mostramos en el capítulo anterior que Dios nos habla a través de las Escrituras, no intentamos contestar muchas preguntas que las personas tienen acerca de Dios. Aún los cristianos devotos hacen preguntas como, ¿cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Estas preguntas son importantes porque no es suficiente con solo creer que Dios existe. Los cristianos deben tener también un entendimiento claro de cómo es Dios. Un autor cristiano popular, A.W. Tozer, escribió, la razón por la que hay cristianos débiles es porque tienen un concepto inadecuado de Dios. Para confiar verdaderamente en Dios, necesitamos un conocimiento exacto de cómo es Él. En este capítulo, trataremos de aprender cómo es Dios, una tarea imposible ya que no podemos entender o saber todo acerca de Dios. Si pudiéramos, Él no sería Dios. Él es tan grande, poderoso y asombroso en comparación con nosotros que no podemos entenderlo así como una hormiga no puede entender a un humano. Aún así, Dios ha revelado algo de Él mismo, y lo que ha revelado es verdad. En este capítulo, nos enfocaremos en la revelación parcial, aunque asombrosa, de Él mismo. Declaración de fe. El único Dios verdadero se ha revelado como el eterno existente en sí mismo. Yo soy, el creador del cielo y de la tierra y redentor de la humanidad. Se ha revelado también encarnando los principios de relación y asociación como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lección 2.1 Características de Dios. Parte 1 Objetivos 2.1.1 Hablar de 3 puntos de vista falsos acerca de Dios. 2.1.2 Explicar 4 características de Dios. Lección 2.2 Características de Dios. Parte 2 Objetivos 2.2.1 Explicar qué quiere decir la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios. 2.2.2 Comparar y contrastar la bondad, la santidad y la justicia de Dios. Lección 2.3 Características de Dios. Parte 3 Objetivos 2.3.1 Comparar y contrastar la unidad de Dios con la Trinidad. 2.3.2 Citar algunas razones para creer en la Trinidad. 2 Características de Dios. Parte 1 Las personas en todas partes del mundo adoran a un Dios o a varios dioses. Lección 1 Sin embargo, muchos no adoran al único y verdadero Dios. Pablo escribió acerca de quienes no aprobaron tener en cuenta a Dios y cayeron en muchas formas de idolatría que existen hasta el día de hoy. A pesar de que estos individuos o tribus no adoran al verdadero Dios, creen en alguna forma de un 2.1.1 Dios. Otros, llamados ateos, rehúsan totalmente creer en cualquier clase de Dios. De acuerdo a la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hablar de 3 puntos de los ateos neciamente se ciegan ellos mismos a los numerosos aspectos de la vida vista falsos acerca de y de la creación que muestran la existencia de Dios. Dios. De quienes sí creen en Dios, muchos tienen una idea falsa de cómo es Dios. El panteísmo enseña que Dios está en cada cosa creada, incluyendo los árboles. Uno aparte de los pasajes que se han dado, identifique las flores y las criaturas vivas. Mientras es cierto que podemos ver la obra de otro versículo bíblico que Dios en todas las cosas que nos rodean, Dios no está en todas estas cosas.
Esto habla de la trascendencia de haría al Creador ser parte de lo que Él ha creado, y Dios no es una creación. Dios sobre su creación. Pablo escribió de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Dios es trascendente, es decir, Él está sobre todas las cosas que ha creado. En Romanos 1:25, Pablo indicó que adorar las cosas creadas en vez del Creador llevó al cambio de la verdad de Dios por la mentira. Dios creó el universo y está sobre el universo, su providencia obra en toda su creación y su presencia se encuentra en toda su creación. El politeísmo cree en muchos dioses, dando otro punto de vista falso de Dios. Millones de personas adoran el sol, la luna, la tierra, ídolos de madera y otros dioses. En los tiempos del Antiguo Testamento, las naciones alrededor de Israel también adoraban muchos dioses, pero Jehová advirtió a su pueblo el peligro de copiar el ejemplo de las naciones politeístas. A través de la ley y a través de Moisés, Dios mandó muchas veces a los israelitas a servirle solamente a Él. La Biblia enseña claramente que existe solo un Dios. El deísmo es una tercera idea falsa de Dios que también es muy común. El deísmo enseña que hay un Dios, pero Él no se preocupa de proveer a su creación en ninguna manera. Él está distante de su pueblo, es sordo a su clamor de misericordia, y deja que el mundo opere por sí mismo. Gracias a Dios, la Biblia nos da un punto de vista totalmente diferente de Dios, porque enseña que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está cerca y es personal, no distante. Él nos ama, escucha nuestras oraciones y responde a nuestras necesidades. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Dios. Conocemos que el deísmo es un punto de vista falso de Dios porque es el contraste total de la representación del Dios de la Biblia. Isaías escribió, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor. El único Dios se revela a sí mismo a las personas. La Biblia nos da la historia de esa revelación, el único cuadro verdadero de Dios. Dios es espíritu 2.1.2 Dios es espíritu, Él no tiene carne ni huesos como los humanos. Explicar 4 Las escrituras se refieren a las manos, los pies o los ojos de Dios usando palabras características de Dios. Simbólicas para describir a Dios de manera que la mente humana pueda entender. Ya que Él no tiene las limitaciones físicas del cuerpo humano, Dios nunca está limitado en tiempo ni espacio. Además, porque Dios es un ser espiritual, no lo podemos ver. Juan 1:18 declara, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, como, entonces, individuos en la Biblia como Moisés hablaron de haber visto a Dios. Aunque Dios es espíritu, Él es capaz de revelarse a sí mismo a través de un cuerpo físico y así lo hizo en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de los 3 visitantes que se juntaron con Abraham para comer, era el Señor. Más tarde, en el Nuevo Testamento, Dios dio a Juan el Bautista una señal que apuntó hacia Jesús como el Hijo de Dios. El Espíritu invisible se reveló a sí mismo en forma física de una paloma. En cada uno de estos casos, las personas vieron algo de Dios, pero no vieron toda la gloria de Dios. Juan escribió que nosotros seguimos esperando aquel día en que le veremos tal como Él es. En cuanto a Jesús, mientras Él recibió un cuerpo físico cuando nació como un humano, su nacimiento no fue el comienzo de su existencia. La Biblia claramente enseña que Jesús estaba vivo desde los inicios de los tiempos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego Juan añadió, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Jesús era Dios antes de recibir un cuerpo físico. Parte de la razón por la que Él se hizo hombre era para que nosotros lo podamos ver y conocer. Aprenderemos más acerca de esto en el capítulo 3 donde estudiaremos acerca de Cristo. El hecho de que nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos no explique la verdad significa que Él no esté vivo. Él tiene todos los atributos que corresponden a lo que Dios es una persona viva, que nosotros reconocemos como personalidad. Las Escrituras nos hablan de la sabiduría y el intelecto de Dios.
Él tiene voluntad, y su voluntad es que nosotros lo conozcamos. Él tiene las emociones de la personalidad, incluyendo enojo, amor y compasión. Nehemías escribió que Dios es Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia. Josué dijo a los israelitas que el Dios viviente está en medio de vosotros. El escritor del Salmo 115 comparó a Dios con los ídolos de otras naciones que no pueden hablar, escuchar, tocar o caminar. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No solo está vivo, sino Él es la fuente de toda vida. Los ídolos que las personas adoran están muertos y no pueden depender de ellos, pero Dios está vivo como resultado. Podemos confiar en Jehová, quien es tu ayuda y tu escudo. Podemos tener una relación con el Dios viviente. Podemos conocerlo. Ya 3. ¿Cómo puede el ser que Dios es espíritu? Nuestra relación con Él debe ser de naturaleza espiritual. ¿Humano tener una relación con Dios? Esto se hace posible en parte por el Espíritu Santo, quien reside en la vida de los creyentes. Juan escribió que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Somos capaces de obedecer estas palabras con la ayuda del Espíritu Santo. Dios es eterno. Muchos de nosotros nos hemos preguntado a nosotros mismos o a otros, ¿cómo puede Dios no tener un comienzo? Luchamos para entender a un Dios eterno porque medimos nuestra vida por el tiempo y estamos atados por esto. Hablamos del pasado, del presente y del futuro desde la perspectiva de nuestro limitado cuerpo humano. Dios, sin embargo, es diferente a nosotros porque Él es un Dios eterno. Cuando hablamos de un Dios eterno, nos referimos a 3 cosas. Dios 4 de sustento bíblico para no tiene principio ni fin. Para la humanidad, la creación, la verdad de que Dios es eterno. Es el inicio de nuestra existencia y nuestra historia, pero Dios existía antes de la creación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es la causa del tiempo. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esto incluye el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo en ninguna manera. Somos criaturas que vivimos en el presente. Nuestro pasado es nublado por nuestra defectuosa memoria, y nuestro futuro es desconocido sin la ayuda de Dios mismo. Porque Dios no está atado al tiempo, Él no vive solo en el presente. Para Dios, el pasado y el futuro son tan claros como el presente. ¿Qué significan estas verdades para nosotros? Primero, el plan y propósito de Dios no se detiene por el tiempo como los nuestros. Mientras nosotros tenemos un periodo de vida o menos que eso para completar nuestros planes, Dios tiene la eternidad para completar los suyos. Según Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, los héroes del Antiguo Testamento tenían un lugar en el plan de Dios, los santos del Nuevo Testamento fueron parte del plan de Dios, y usted y yo hemos tenido un lugar en los planes de Dios desde antes de la creación del mundo. Segundo, Dios conoce el fin desde el principio y puede ver el resultado final. 5. Cómo cambia su vida la de cada acontecimiento y cada decisión. Si nosotros estuviéramos en lo alto de naturaleza eterna de Dios, una torre mirando un desfile abajo en la calle, por nuestra perspectiva, podríamos ver cada aspecto de este desfile, desde el principio hasta el destino final. Los espectadores que miran desde la misma calle, podrían ver solo lo que está al frente de ellos. De la misma manera, por la perspectiva eterna de Dios, Dios mira no solamente donde estamos pero también de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mientras nosotros nos enfocamos primordialmente en el presente, Dios se enfoca fuera de los parámetros del tiempo. Él sabe el resultado final de cada acción que podríamos tomar, por eso Dios conoce qué es mejor para nosotros. Lo que parece bien para nosotros a nuestra manera de ver las cosas, puede ser que al final sea un desastre. Lo que vemos como algo que nos puede dañar, realmente nos puede traer un beneficio de larga duración. Solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros y su plan supremo porque solo Dios puede verlo todo. Él trabaja antes y después de nosotros y nos dirige por los mejores senderos para nuestra vida.
No podemos entender completamente por qué nos lleva por sendas específicas, pero podemos dar la gloria al Rey Eterno y confiar en el único que siempre sabe lo que es mejor porque Él es Señor sobre todo tiempo. Dios es autoexistente y autosuficiente. Dios es completamente autoexistente en que no necesitó de nadie para dar 6 como revela en Génesis vida o hacer lo que Él es. Él es completamente autosuficiente en que no necesita una 1 y Juan 1:1 la verdad de que Dios es autoexistente, de nadie ni de nada para que le provean. Él no necesita nada y puede proveer para sí mismo lo que desee. Nosotros tenemos vida no solo porque nuestros padres nos concibieron, sino también porque Dios creó a los primeros padres, Adán y Eva. Cuando éramos jóvenes, dependíamos de nuestros padres para sobrevivir, y cuando seamos viejos, dependeremos de nuestros hijos u otras personas para que nos cuiden. A través de nuestra vida necesitamos la ayuda y el apoyo de otros, y a pesar de que algunos no se dan cuenta, necesitamos la ayuda y el apoyo de Dios. Sin embargo, Dios es diferente, Él no necesita a nadie para nada. Los hijos a menudo preguntan, ¿quién hizo a Dios? La respuesta es simple. Dios no necesita ser hecho porque Él siempre ha estado. Dios no necesita nada. Algunas personas dicen que Dios necesita nuestro amor o nuestra ayuda o nuestra adoración para llevar a cabo su plan. Sin embargo, si Dios necesitara alguna de estas cosas de nosotros, Él no sería Dios. Cuando decimos lo que Dios está buscando de nosotros, tendemos a confundir las palabras necesidad y deseo. Dios no necesita nuestro servicio, sin embargo, desea nuestro servicio. Le damos nuestra adoración y alabanza no porque Él las necesita sino porque nosotros necesitamos conocer quién es Él. Le servimos porque Él nos da el privilegio de ayudar a cumplir su plan y porque le debemos la vida misma. La autoexistencia y la autosuficiencia de Dios significa que cada cosa está 7 porque es importante bajo su control. Él puede y suple nuestras necesidades porque su provisión para el creyente entender que Dios es autosuficiente y nunca se agota. Ya que Él no depende de nadie ni de nada, Él siempre está listo y existente, dispuesto a suplir nuestras necesidades y cumplir su plan. Dios no cambia. Imagine el impacto en la vida de una persona si ésta fuera transportada de los años 1850 a nuestros días. Esa persona lucharía para reconocer su propia cultura, porque casi todo ha cambiado. Nos hemos acostumbrado a un mundo en el cual todo, política, economía, y aún el clima, se somete a cambios rápidos. Con un mundo que cambia tanto, nos vemos forzados a enfrentarnos con nuestra necesidad de tener un ancla de algo o alguien que nunca cambia. El ancla a la que debemos conectarnos es Dios porque Dios es inmutable. 8 Explique lo que. Como lo dice en Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6 y Santiago 1:17 significan para los Santiago 1:17 dice que Dios es el en cual no hay mudanza, ni sombra de creyentes. Variación. Dios no puede mejorar porque Él es siempre perfecto. Él no se puede deteriorar porque entonces no sería Dios. Tanto su plan como su naturaleza no cambian. Él no está sujeto a modas o influenciado por opiniones. Él nunca dejará de juzgar el pecado, pero, al mismo tiempo, nunca dejará de amarnos. Podemos depender de Él en este mundo que cambia. Todo lo que nos rodea puede cambiar, pero Dios nunca lo hará. Ni nuestra necesidad por Él, ni su plan para nuestra vida cambiarán. Él es nuestro Dios que no cambia. 2 características de Dios. Parte 2. Nuestra discusión acerca de las características de Dios está basada en la lección. 2. Suposición de que Dios existe. Génesis 1:1 empieza con la declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, la Biblia no trata de probar la existencia de Dios porque los escritores bíblicos creyeron que esto era obvio. David declaró, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el Salmo 19:1, él escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como se mencionó en el capítulo anterior, Pablo declaró, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
A pesar de que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios, algunos 9 discuta por qué cree argumentos populares señalan hacia ello. El usted que Dios existe. Argumento ontológico afirma que nuestra habilidad de imaginar un ser perfecto significa que debe de haber uno. El argumento cosmológico comienza con la creencia de que el mundo no pudo solamente pasar y existir, así, una primera causa tuvo que causar el universo. El argumento teleológico afirma que el diseño detallado del universo no podía haber ocurrido por casualidad. Un diseñador debe de haber estado trabajando. Finalmente, el argumento moral dice que nuestra concepción básica de lo correcto o incorrecto no puede ser por casualidad. Esto debe venir de Dios. Aunque no habla directamente al asunto de la existencia de Dios, la Biblia sí revela a Dios y su naturaleza. En esta lección, veremos otros 7 características o atributos de Dios. Dios es todopoderoso. 2.2.1 El poder atrae a la humanidad como un imán atrae el hierro. Los animales explicar que quieren más poderosos, los automóviles más rápidos y las personas más poderosas llaman decir la omnipotencia, la atención. Pero Dios es omnipotente. Él tiene el mayor poder. Omnipresencia y el ángel del Señor recordó a Abraham que nada es demasiado difícil para Dios. Omnisciencia de Dios. Jesús dijo, para Dios todo es posible. Podemos ver el poder absoluto de Dios en la creación, que Él sostiene con la palabra de su poder. La única cosa que limita a Dios es su propia naturaleza. Por ejemplo, Él no puede mirar el pecado ni mentir. Porque estas cosas están en contra de su naturaleza, Él nunca desearía hacer estas cosas. La verdad que necesitamos recordar es que Dios puede hacer cualquier cosa que desee hacer. La verdad de que Dios es todopoderoso tiene un gran significado para nosotros. De acuerdo a Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Pablo dijo a Timoteo que Dios guarda lo que le confiamos. Él ayuda a aquellos que son tentados, aun proporcionándoles un camino de escape. Él es capaz de hacer más de lo que pedimos o entendemos. Él cumple su propósito para cada uno de nosotros y cuida de nuestras necesidades. Podemos confiar en y depender de un Dios todopoderoso. Dios conoce todas las cosas. Una niña pequeña miró fijamente hacia el cielo soleado y despejado, y preguntó a su madre, «Mamá, ¿no dijo el meteorólogo que iba a llover?» «Sí, cariño», su madre le contestó, «dijo que iba a llover». «Bien», la hija suspiró, «parece que Dios no lo escuchó». Como un meteorólogo no siempre puede predecir los patrones meteorológicos del día siguiente con exactitud, tampoco nosotros sabemos con seguridad lo que pasará mañana en nuestra vida. La incertidumbre rodea nuestro futuro y acontecimientos que ocurren más allá de nuestra vista. Sin embargo, Dios es omnisciente, es decir, Él conoce todas las cosas. Salomón estaba en lo correcto cuando dijo, «Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos». Dios sabe todas las cosas, pasado, presente o futuro. Su entendimiento es infinito. Él conoce nuestros pensamientos y planes así como nuestras decisiones, pero Él no escoge por nosotros. Por ejemplo, Dios no escoge enviar a ninguna persona al infierno. Más bien, Él permite que las personas escojan su propio destino. Para los creyentes, la omnisciencia de Dios es un recordatorio de que no tenemos que estar asustados por los acontecimientos en nuestra vida. Estos no toman por sorpresa a Dios, ya que Él está siempre atento a lo que nos pasa y lo que pasa con los que nos rodean. Podemos confiar en que Dios nos cuidará siempre. Para aquellos que no conocen al Señor, la omnisciencia de Dios es una advertencia que nadie puede esconderse o ignorar al Dios omnisciente. Daremos cuenta de las cosas que nosotros creímos que eran secretas. Jesús dijo, «Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Dios está en todas partes. Además de ser todopoderoso y omnisciente, Dios es omnipresente, o está en todas partes al mismo tiempo. Como humanos estamos limitados a un lugar a la vez en este universo, pero Dios no tiene tales límites. El Salmo 139, 7, 8 pregunta,
¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No importa dónde decidamos ir, Dios está ahí. Algunos teólogos usan la frase inmensidad de Dios para describir cómo Dios no está limitado por nada, incluyendo tiempo y espacio. Una mujer preguntó al astrónomo Henry Russell, si nuestro mundo es tan como consuela a un pequeño, y el universo es tan grande, ¿podemos creer que Dios nos presta a alguna creyente la omnisciencia, omnipresencia y atención? El día Russell respondió, eso depende de lo grande que usted cree omnipotencia de Dios, que es Dios. ¿Cuán grande cree usted que es Dios? Algunas personas creen que Satanás es tan grande como Dios. Sin embargo, Dios es todopoderoso, y Satanás no lo es. Dios es omnipresente, mientras que Satanás solo puede estar en un lugar a la vez. Dios está disponible para usted así como para cualquier otra persona de la creación en cualquier momento y en cualquier tiempo. Dios es santo 2.2.2 La Biblia repetidamente habla de la incomparable santidad de Dios. ¿Quién comparar y contrastarla no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo bondad, la santidad y la. Isaías vio una visión de serafines volando alrededor del trono justicia de Dios. De Dios, llamando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia nos manda, cantad a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. A pesar de que nosotros a menudo pensamos en términos humanos de la santidad, es algo más que solamente una cosa que nos podemos poner o quitar. Muchos miden la santidad por la obediencia a ciertas reglas que las personas crean. Ellos creen que la santidad es sinónimo de la buena moral. Sin embargo, cuando la Biblia habla de santidad, se refiere a más que la ropa que nos ponemos o reglas que obedecemos, aunque la santidad genuina afectará esas áreas. En el sentido bíblico, un elemento clave de la santidad es la separación de todo lo que es malo. Dios es santo en el sentido que Dios está completamente separado de toda forma de maldad y pecado. La santidad de Dios lo separa de su creación, la cual ha sido maldecida por el pecado. El autor de Hebreos escribió, seguid la santidad, sin la cual nadie verá. 11 Explique lo que usted al Señor. Como pecadores, no somos santos y no podemos creer que significa Hebreos 12:14. Acercarnos a la santidad de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Así como una persona con manos y pies sucios con aceite, debe limpiarse antes de entrar a una cosa decorada toda en blanco, nosotros debemos ser limpios de nuestros pecados antes de entrar en la presencia de Dios. El único modo para hacer esto es aceptando el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. A través de la sangre de Cristo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, porque Dios es santo, debemos entrar en su presencia con reverencia. Debemos adorar a Dios aceptablemente con reverencia y temor. Dios es bueno, Dios es verdaderamente bueno. Por eso, Él siempre está buscando la protección de su creación. Las personas usan la palabra bueno de una manera muy vaga, en términos de una buena comida, un buen sermón, o aún una buena persona. Jesús corrigió esta tendencia cuando dijo, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esta referencia al Padre nos recuerda que solo Dios es verdaderamente bueno. Dios revela su bondad, su amor, su cuidado, su misericordia y su gracia hacia nosotros. La mayor característica de la bondad de Dios es el amor. El salmista escribió, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Aquí las palabras bueno y amor son casi intercambiables. El amor es una parte tan grande de lo que Dios es que Juan dijo, Dios es amor y Dios mostró su amor enviando a su Hijo unigénito al mundo. Porque Él nos ama, Él nos cuida. Como los padres terrenales cuidan de las necesidades de sus hijos, nuestro Padre Celestial provee tanto las necesidades físicas como las espirituales. Lo más importante de todo, Él ha provisto redención para nuestros pecados a través de Cristo. En Efesios 2:4-5, Pablo conectó el amor de Dios con su misericordia y gracia, 12 como el amor, pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún misericordia y la gracia de Dios revelan su bondad, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La gracia está relacionada pero distinta a la misericordia. La gracia de Dios nos da un regalo que nosotros no lo podemos ganar ni lo merecemos, mientras que la misericordia de Dios nos protege del castigo que merecemos. Esta verdad está ilustrada por la historia de un hombre quien tenía una hija que estaba enferma. Este hombre no podía pagar un doctor y le robó el dinero a su empleador. El empleador sorprendió al ladrón, pero en vez de enviar a este hombre a la cárcel, el empleador le perdonó y pagó la cuenta médica. El empleador mostró misericordia porque no dio a este empleado deshonesto el castigo que merecía. El empleador extendió gracia porque dio al empleado un regalo que no merecía y no podía ganar. Dios es justo. El Salmo 145, 17 declara que justo es Jehová en todos sus caminos. La verdad de que Dios es justo significa que Él siempre hace lo correcto. Una muchacha joven vino a su padre y se quejó de sus hermanos mayores, diciendo, no es justo. Tú siempre dejas que los muchachos me digan qué hacer. Los padres humanos no siempre deciden justamente. Tal vez están enojados, o no conocen toda la historia de cierta situación. Porque Dios es justo siempre toma la decisión correcta. Él siempre es justo y no solamente con sus hijos sino con todos. La palabra justo es similar a la palabra recto y significa conformarse a unas normas correctas o ser moralmente bueno y correcto. Dios revela su justicia y rectitud castigando al malvado y recompensando 13 como debe un creyente al recto. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor responder cuando no ve de inmediato la justicia de Dios. El pueblo de Dios lucha con esta verdad porque la justicia a menudo parece demorarse. Sin embargo, aunque Dios no trabaja en nuestro tiempo, Él siempre es fiel a su naturaleza. Porque Dios es justo y recto, Él no puede aceptar el pecado y debe castigarlo. Por otro lado, porque Él nos ama, es misericordioso y perdona nuestro pecado. Juan escribió, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios puede perdonar a los pecadores por pecados confesados y sigue siendo justo y recto porque Él ya ha castigado el pecado a través de la muerte de Cristo. Dios no solo perdona pecado, también cumple sus promesas a sus hijos. Siempre hará lo que dice porque Él es recto. 2 características de Dios, parte 3. Después de 2 lecciones, nuestro estudio de las características de Dios a lección 3 tocado solamente la superficie. El cristiano que seriamente ha empezado a buscar a Dios, ha empezado un recorrido de toda la vida. A través de estas lecciones, estamos simplemente tratando de proveer un fundamento sobre el cual usted, el alumno, pueda seguir construyendo. En esta lección, examinaremos una característica final, pero muy importante, de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo en la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es uno de los más grandes misterios de las Escrituras. La Biblia nos enseña que hay un Dios, sin embargo que este Dios se ha revelado a sí mismo en una Trinidad de 3 distintas personas. Mientras vaya estudiando la Trinidad, debe evitar las falsas enseñanzas del triteísmo, una creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses separados, y el sabelianismo. Sabelio fue un obispo que enseñó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente 3 aspectos de un Dios. Hay un solo Dios. 2.3.1 Las Escrituras claramente enseñan que hay un solo Dios, un concepto que comparar y contrastar los teólogos llaman la unidad de Dios. La oración judía diaria enfatiza la unidad de Dios con la gran verdad de la unidad de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Trinidad. Uno es. Aquí consideraremos 4 diferentes verdades relacionadas con la unidad de Dios. Primero, en número Dios es un ser. Pablo escribió, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Hay solo un ser divino, y todo lo demás en el universo viene de Él, a través de Él, y existe para Él. Segundo, Dios es completamente único. Él es único en su clase y no puede ser duplicado. Ya notamos que Deuteronomio 6:4 dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra hebrea que traduce uno puede también ser traducida como uno y solo. Moisés y los israelitas reconocieron la singularidad de Dios aún antes de que la ley fuera dada. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ellos no decían que existieran otros dioses, más bien ellos afirmaban que entre aquellos a quienes llamaban dioses, ninguno es como Jehová. Él no es uno de muchos dioses o el principal de estos. Él es único en su ser porque Él es el único Dios. Tercero, Dios es colectivamente uno. Jesús oró a su Padre por sus futuros seguidores para que sean uno, así como nosotros somos uno. Génesis 2:24 dice a los esposos y esposas que serán una sola carne. La palabra, uno, en estas escrituras se usa en un sentido colectivo, la unidad de la que se habla aquí es unidad compuesta. Un racimo de uvas. Todas las personas se levantaron como un hombre. Cuarto, Dios no puede ser dividido en partes. Las tres personas de la Trinidad no son como una familia de tres personas quienes pueden separarse el uno del otro, ya que la unidad interior de Dios no puede ser separada. Dios no puede ser separado de sus características. Por ejemplo, Juan no dijo solamente que Dios tiene amor, más bien, él declaró que Dios es amor. Muchos niños han aprendido que los padres pueden responder de manera diferente a sus peticiones en diferentes tiempos y ánimos. Algunos niños entonces tratan de probar la resistencia de sus padres siendo persistentes o esperando hasta que sus padres estén de buen humor. Otros manipulan a sus padres sabiendo que uno de los padres puede dar una respuesta más comprensiva que el otro. En contraste, Dios nunca cambia de opinión. Porque Dios es uno, Él siempre permanece consecuente a su palabra. Como Dios es el único Dios, Él es la única fuente de vida y fuerza para el humano. Como Dios no puede ser separado, Él siempre será lo que Él dice que es. Él siempre será santo, bueno y recto. Él siempre será fiel a lo que Él es. Siempre podemos confiar en Él y depender de Él. Dios es trino 2.3.2 como la palabra Trinidad, el término trino combina las ideas de tres y citar algunas razones uno. Por lo tanto, por trino, queremos decir tres en uno. En relación con la deidad, usamos el término trino Dios y Trinidad para indicar que en Dios que es uno, hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son una sustancia, pero tres personas. Hay igualdad en poder y gloria eterna, y cooperan con una mente y un propósito. No se puede separarlos. Ninguno de ellos existe ni trabaja separado e independientemente del otro. Ellos son perfectamente uno en naturaleza y carácter. Al mismo tiempo, cada uno es completamente distinto del otro. Los teólogos a menudo usan la palabra deidad para describir a un Dios en tres personas. Luchamos con la doctrina de la Trinidad porque tratamos de entenderla con nuestra experiencia humana. No hay tres personas que sean completamente conscientes de lo que los otros están haciendo o pensando. Como existimos fundamentalmente separados el uno del otro, no podemos captar totalmente cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Respecto a esto, Dios ha revelado el qué, no el cómo. Así, aceptamos la doctrina de la Trinidad por fe como la revelación de Dios mismo. Aunque la Trinidad sea un misterio hasta para el creyente más viejo, por medio de estudio y oración podemos entender algo de lo que Dios nos ha revelado. Por ejemplo, en cuanto a sus relaciones, podemos decir que el Padre ama y envía al Hijo, el Hijo se va y vuelve al Padre, el Padre y el Hijo envían al Espíritu, y el Espíritu intercede con el Padre. Consideraremos más acerca de las relaciones de la Trinidad en la siguiente sección. La ilustración de la Trinidad es difícil porque muchos ejemplos realmente 14 los hindúes creen en retratan una enseñanza falsa. Ilustraciones como las tres propiedades del agua muchos dioses.
¿Cómo explicaría usted a un amigo las partes de un huevo, o comparaciones con entidades del hindú, que usted, como gobierno, todos son falsos ejemplos de la unidad total y no obstante distinta de cristiano? No cree en tres las personalidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, ninguna ilustración totalmente describe la Trinidad porque la Trinidad está más allá de nuestro entendimiento. La enseñanza de la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, sin embargo está en armonía con las Escrituras. De hecho, la doctrina de la Trinidad es una parte tan esencial de las Escrituras que no puede ser removida sin abusar de toda la palabra de Dios. Evidencia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no enseña ni clara ni directamente la doctrina de la Trinidad. Ya que el politeísmo era tan común en los pueblos vecinos, fue necesario aclarar la revelación de la unidad de Jehová. Aún así, en el Antiguo Testamento podemos encontrar evidencias indirectas de la Trinidad cuando Dios usa pronombres plurales para hablar de él mismo. Por ejemplo, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, ¿y quién irá por nosotros? Además, el Antiguo Testamento menciona a cada miembro de la Trinidad. Dios es identificado como Padre en Deuteronomio 32, 6, Isaías 63 horas y 16 minutos, 64, 8, y Malaquías 2, 10. Se refiere al Hijo en Salmo 2, 7, 12, Proverbios 30, 4, e Isaías 9, 6. También, Isaías 9, 6 y Jeremías 23, 5, 6 dan el título divino de Mesías. El Espíritu de Dios se identifica en varios pasajes del Antiguo Testamento incluyendo Génesis 6, 3, Números 11, 25, Jueces 6, 34, 1 Samuel 10, 10, 16, 13, Job 33, 4, e Isaías 32 horas y 15 minutos. Otros pasajes del Antiguo Testamento indican una distinción entre las personas de la Trinidad. El Padre y el Hijo son mencionados separadamente en Salmo 2:7, donde el Señor declara: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el Salmo 45, 6-7, el Rey mesiánico es llamado Dios en el versículo 6 y se distingue de tu Dios en el versículo 7. El profeta Isaías distingue entre el Mesías y el Espíritu Santo en varias ocasiones. En otras ocasiones, el Señor Dios y su Espíritu son mencionados separadamente en el mismo pasaje, incluyendo Éxodo 31, 3, Nehemías 9, 30, 31, Salmo 51 horas y 11 minutos, 139, 7, 143, 10, Isaías 44, 3, Joel 2, 28, y Zacarías 4, 6. Evidencia del Nuevo Testamento. Encontramos evidencia clara de la Trinidad a través del Nuevo Testamento. Juan escribió que Jesús era en el principio con Dios y que todas las cosas por él fueron hechas. En el bautismo de Jesús, el Padre habló desde el cielo, el Hijo estaba en el agua, y el Espíritu Santo descendió como una paloma. Los tres estaban presentes al mismo tiempo pero son distintos el uno del otro. Los pasajes del Nuevo Testamento revelan que el Padre envió al Hijo quien se explique la lección y que el Padre y el Hijo enviaron principal que se enseña en Juan 5:23, Juan al Espíritu Santo 8:17, 18 y Juan 10:30. Jesús dijo a sus discípulos que era bueno que Él se fuera porque si no les dejara, el Consolador no vendría a vosotros. Aquí Jesús claramente hace distinción entre Él mismo y el Espíritu Santo. Pablo escribió que el Espíritu nos ayuda e intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esto indica la distinción entre el Padre y el Espíritu. Jesús mencionó la Trinidad cuando Él mandó, por tanto, id, y haced 16 como revelan Mateo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 11:25, 27, Lucas 1:35, 1 Corintios 1:24, y 1 Juan del Hijo, y del Espíritu Santo. 1:3, 4 que el Padre, el Hijo. Pablo mostró su creencia en la Trinidad cuando dijo en 2 Corintios, la y el Espíritu Santo no son la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu misma persona.
santos sean con todos vosotros. Amén. Aún el último capítulo de la Biblia nos da evidencia de la Trinidad cuando Jesús declaró, «He aquí yo vengo pronto». La respuesta a su declaración es, y el Espíritu y la esposa dicen, «Ven». Aunque usted no entienda cómo funciona una central nuclear o cómo la electricidad entra en su casa, usted lo acepta y recibe sus ventajas. Del mismo modo, nosotros no podemos entender la Trinidad, pero esto no nos impide aceptar y recibir la revelación de la palabra de Dios.